antes de grabar. Sí, se escucha. Ya, gracias. A ver. Y ahí vamos a terminar nomás ese práctico que por si acaso, por si algunos no lo han visto, está en la descripción del grupo de WhatsApp, ahí en ese link, en el primer parcial, ahí está como práctico 4 está. Ahora no sé por qué les ha dado más prácticos teóricos, creo. Antes no daba mucho, pero bueno, ya. Ya. A partir de la pregunta 15 ya hay preguntas del equilibrio de mercado, así que ya vamos a empezar con eso. Que en el primer ejercicio nos dice, dadas las siguientes funciones de demanda y oferta, se pide encontrar el equilibrio de forma analítica, gráfica y estos otros incisos que son este, alteración de los precios, ¿no? Así que vamos a empezar con eso. Ya. Primero, obviamente en el equilibrio de mercado, si acá ahora mismo en el inciso A nos piden, ¿no? Justamente lo que es encontrar el equilibrio en forma analítica. Igual como ya hemos hecho algunos ejercicios, si no me equivoco, en anteriores auxiliaturas, para hallar obviamente lo que es el equilibrio, lo primero que tenemos que hacer es igualar tanto la cantidad de equilibrio bueno, perdón, a la cantidad demandada como la cantidad ofertada. Eso es lo que se tiene que hacer, igualarlo. Y obviamente si nosotros igualamos esto, también tenemos que igualar lo que está al otro lado del signo igual. Así que esto quedaría 10 menos el precio de X, que es igual a 2 por el precio de X menos 1. Y el siguiente paso ya simplemente es buscar la forma de que todo lo que sea o lo que contenga la variable del precio esté de un lado del signo igual y todo lo que sean números naturales esté del otro lado. Entonces, simplemente acá se va a buscar ir despejando el precio, que esto ya es simplemente álgebra normal. 2 precio de X menos 2. Y aquí ya se va a buscar ir dejando el precio a un lado. Y después ya simplemente es resolver las sumas, restas, multiplicación que hayan en esta ecuación. Teniendo como resultado, obviamente acá este 3 pasa al otro lado a dividir y esto se convierte simplemente en un 4. Y antes de eso, aquí obviamente tenemos que especificar que este ya es el precio de equilibrio. Aquí que ya hemos encontrado el precio de equilibrio. Y obviamente al tener el precio de equilibrio ya lo que nos, lo que sigue sería obviamente encontrar la cantidad de equilibrio, que la cantidad de equilibrio simplemente se obtiene reemplazando este precio que hemos encontrado en cualquiera de estas dos ecuaciones del inicio, o en la de la demanda o en la de oferta. Entonces, la cantidad de equilibrio simplemente es reemplazando ese precio y entonces nos queda que la cantidad de equilibrio es 6. Y
Ahí ya tenemos el resultado del inciso A. Ahora en el inciso B, que simplemente es encontrar el equilibrio de forma gráfica, o sea que simplemente con los hacerlo lo que hicimos, lo que se hacía en el primer práctico, que era hacer una, si quieren, ¿no? Hacer una pequeña tabla con los datos, o simplemente de forma ya más resumida, se puede hacer simplemente dándole cualquier valor al precio e ir graficando, ¿no? Entonces, primero ya tenemos el primer punto, ¿no? Que es cuando el precio es 4, la cantidad es 6 en ambas ecuaciones. Por eso hemos hallado primero el equilibrio. Entonces, aquí podemos darle cualquier dimensión al gráfico. Y simplemente aquí ya es graficarlo. Como acá ya tenemos, ¿no? Cuando el precio es 4, la cantidad es 6, entonces aquí ya tenemos este punto que es para ambos. Obviamente acá, si es que quieren hacerlo el gráfico más exacto, se hace en la tablita de esa parte y ahí le van dando los resultados o le van dando cualquier valor al precio. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a hacer una tabla. Una tabla donde le podemos aquí dar valor al precio, a la cantidad demandada y a la cantidad ofertada. Un consejo siempre es buscar, aunque sea el valor cuando el precio es cero, simplemente porque si se dan cuenta, si es que acá reemplazamos cuando el precio sea cero, por ejemplo, en la cantidad demandada, si reemplazamos el cero, aquí ya nos da el valor de 10. Aquí nos da el valor de 10 y en la oferta nos daría 0 menos 1, aquí ya nos da, ¿no?, un número negativo. Entonces aquí ya, por ejemplo, podemos en el mismo gráfico validar ese punto del -2. Y con estos dos puntos ya uno puede hacer la línea normal, ¿no? Simplemente con dos puntos, que en este caso ya tenemos uno que es el equilibrio, y el otro punto puede ser cuando el precio sea cero. Entonces aquí nosotros ya tenemos, ¿no?, este punto con el equilibrio, este ya sería el de la oferta directamente. Y ahora con la demanda, cuando el precio es cero, la cantidad es 10. Entonces, obviamente aquí tenemos, ¿no?, el precio es cero y tiene que pasar por el mismo equilibrio. Aunque aquí lo puedo hacer con diferentes colores esto. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta que las dos curvas tienen que intersectar al punto de equilibrio que hemos puesto o que hemos calculado al inicio, que es justo este punto acá. Y este es el inciso B, que este es encontrar el equilibrio en forma analítica, en forma gráfica. Y ahora en el inciso C, que nos dice qué sucederá en el mercado si el precio fuera de 6 unidades. Primero sería obviamente más claro explicarlo o ponerlo en el gráfico, ¿no? Hacer una línea cuando el precio sea 6. Y aquí ya tenemos la línea que nos indica cuando el precio es 6. ¿Y qué es lo que estábamos igual a esto hablamos en la anterior asignatura? ¿Qué es lo que se genera cuando hay un precio por encima del equilibrio?
¿qué es lo que sucede? Es que se genera un, un excedente. Un excedente porque obviamente aquí en el mismo gráfico se puede notar cuando intersecta en el punto, en el precio 6 en el gráfico o en la curva de oferta se nota que está más hacia la derecha, ¿no? Entonces nos indica que la cantidad ofertada es, uy, ¿por qué no me funciona esto? Bueno, bueno, es mayor a la cantidad demandada. Obviamente esto sería más claro, no una explicación de qué sucede en el mercado si el precio fuera de 6 unidades monetarias. Y obviamente acá ya ustedes pueden usar la fórmula, que es el excedente a qué es igual. El excedente es igual a la cantidad ofertada menos la cantidad demandada. Y obviamente que para calcular el excedente simplemente lo que se tiene que hacer es en estas ecuaciones, las del inicio, como ya nos dan un precio, que en este caso es el precio 6, simplemente tenemos que copiar esas ecuaciones, pero reemplazando el precio con el que nos dieron en el inciso. Entonces quedaría 10 menos el, el precio 6 y todo esto va a restar a lo que es la demanda. Bueno, aquí lo he puesto al revés, ¿no? Era primero la oferta, entonces era 2 por 6 menos 1. Esto restando a la demanda, que la demanda es 6 menos 10 menos 6. Y aquí simplemente ya se resuelve normalmente. Aquí quedaría 6 menos 1, 5. 5 por 2 aquí es 10. Acá nos da 10 menos 6, 4. Y con el signo se convierte en negativo y entonces nos da un excedente de 6. Entonces, este es el resultado del inciso C. Y ahora en el inciso D nos dice qué sucederá en el mercado si el precio fuera 2 unidades monetarias. Entonces, simplemente igualmente aquí se hace una línea que exprese el precio cuando el precio es 2. Y aquí en el gráfico se puede notar que se genera un espacio, que esto es conocido como escasez. Obviamente en el mismo gráfico no se puede ver que la cantidad, en este caso demandada, es mayor a la cantidad ofertada. O sea que aquí ya tenemos justamente lo contrario. Cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada. Y voy a poner que esto era el inciso C. Y entonces obviamente ya aquí se hace lo contrario, ¿no? Bueno, sería la fórmula es justamente lo contrario del excedente. Porque tenemos que escasez es igual a la cantidad demandada menos la cantidad ofertada. Y lo mismo que en el excedente, simplemente se copia lo que es de la ecuación, de las ecuaciones principales, pero reemplazando el precio con el que nos dan en el inciso. Como acá nos dice que el precio es 2, entonces simplemente se hace el reemplazo del precio en las ecuaciones, menos la oferta que es 2. Bueno, aquí sería hacer otro paréntesis, 2 menos 2 menos 1, si no me equivoco era así. Sí. Entonces aquí ya simplemente es calcular. Aquí ya sería nomás 8 menos, hay que resolver este paréntesis, 2 menos 1, aquí nos da 1, 1 por 2, 2, y ese 2 queda ahí. Entonces nos quedaría que hay una escasez de 6 unidades monetarias.
Ese sería en el inciso D. Ya, vamos a continuar con el número 16. Ahí, a ver si esto no se me congela. Aquí está. Y ahí está. Dice, uy, no, no lo copié con los incisos. Ya sí. En el mercado de zapatillas de deporte existen 2000 consumidores idénticos, cada uno de ellos con una función de demanda de esta ecuación y 200 productores idénticos con una función de oferta de hallar las funciones de oferta y demanda del mercado y luego el equilibrio. Ya, esto es lo mismo que igual hemos hecho en la anterior auxiliatura. Obviamente nos habla aquí ya de demanda y oferta de mercado. O sea que primero tenemos que hallar esas dos ecuaciones, ¿no? Que es la demanda de mercado y la oferta de mercado. ¿Cómo es que se halla esto? Es como que aquí nos dan en el mismo inciso, nos dicen 2000 consumidores y tenemos 200 productores. Entonces simplemente la demanda de mercado aquí va a ser igual a lo que es la función de la demanda multiplicado por el número de consumidores, ¿no? Entonces sería 10, bueno, entre paréntesis 10 menos el precio de X, todo esto tiene que estar multiplicado por el número de consumidores que es 2000. Y de igual forma tenemos la oferta de mercado, que sería la ecuación de la oferta, 10 precio de X, todo esto multiplicado por el número de productores. En este caso son 200. Entonces aquí ya tenemos que la demanda de mercado es 20.000 menos 2000 precio de X y la oferta de mercado que es 2000 precio de X. Ya tenemos lo que nos pedía, pero todavía nos falta hallar el equilibrio de mercado, que obviamente aquí se lo consigue igualando esas dos, igualando tanto la demanda de mercado que se iguala a la oferta de mercado. Que esto es lo mismo es lo mismo que una ecuación de demanda, solamente que más completo, ¿no? Porque aquí nos está hablando de que hay 2000 consumidores y 200 productores. Entonces este es lo mismo que decir, o sea que aquí en vez igual de poner esto, en vez de poner esto, igual pueden colocar nomás cantidad demandada y cantidad ofertada. Esto no hay problema eso. Entonces tenemos lo mismo, tenemos que igualar esas dos ecuaciones para hallar el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces, ya. Entonces, simplemente es aquí aplicar lo mismo, ¿no? Mandar todo lo que sea precio de X a un lado y mandar lo que es los números naturales o los números sin variable al otro lado. Entonces aquí quedaría 2000 precio de X más 2000 precio de X y en el otro lado queda solamente 20.000. Y terminando de
hacer los cálculos, tenemos que 4.000 precio de X es igual a 20.000. Y acá tenemos simplemente que despejar el precio. 20.000 y acá abajo es 4.000. Que esto nos da como resultado 5. Tenemos entonces que el precio de equilibrio es igual a 5. Esto simplemente se hace con la calculadora y ya más fácil. Precio de equilibrio tenemos 5. Y obviamente igual que en todos los ejercicios cuando nos pidan hallar el equilibrio de mercado, ese precio de equilibrio que hemos encontrado se puede reemplazar en cualquiera de esas dos ecuaciones. En este caso acá tenemos que la cantidad de equilibrio es igual a 2.000 por el precio de equilibrio que es 5, entonces tenemos que la cantidad de equilibrio es igual a 10.000. Y ya hemos terminado el inciso A. Pero en el inciso B ahora nos pide, fruto de un descenso del ingreso de los consumidores, la curva de la demanda del mercado pasa a ser, y nos dan otra ecuación. Y la oferta no varía. Hallar el nuevo equilibrio en el anterior gráfico. Como aquí nos dice hallar el nuevo equilibrio en el anterior gráfico, entonces nos dice que primero tendríamos que graficar el primer equilibrio, ¿no? Entonces vamos a hacer un gráfico. Vemos esto. Primero, a ver, sería poner datos. Como el precio de equilibrio es 5, ya esto ustedes lo ven como lo hacen, o lo hacen más exacto en su práctico. Aquí pueden darle cualquier valor nomás. 4, 6, 8. Entonces, si el precio de equilibrio es 5, entonces aquí vendría el precio de equilibrio. Y los 10.000, que sería la cantidad de equilibrio, lo vamos a poner por acá. Esta es la cantidad de equilibrio. Y tenemos el primer punto que va a estar más o menos acá. Y obviamente para hacer lo que yo les dije de que para las curvas solamente necesitamos de 2 puntos. Obviamente que si la demanda tiene o es, digamos, el precio está como denominador o en todo caso no es lineal como esto, simplemente son unas ecuaciones normales, ahí se puede aplicar eso de colocar el cero. Obviamente en las ecuaciones que son diferentes como la irracional, la racional, que es cuando tiene la raíz, o cuando está elevado al cuadrado, que creo que igual algunas veces hay, ahí ya no sería muy recomendado, ¿no? Reemplazar con el cero el precio. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos el precio de cero, ¿dónde está? Si tenemos cero, nos quedaría que la demanda es 20.000. Entonces, más o menos acá sería 20.000, 20K. Y aquí ya tenemos el primer gráfico o la primera curva, que es de la demanda. Aunque lo voy a hacer de otro color mejor. Que tiene que pasar por ese punto. Y en el lado de la oferta, cuando es cero, igual la cantidad demandada, la cantidad ofertada es cero. Entonces tenemos que justamente estar en este punto cero. Cuando es cero el precio, igual es cero la oferta o la cantidad ofertada. Entonces ya tenemos aquí estos 2 puntos y se hace un gráfico o una curva. Ya tenemos graficado el primer punto de equilibrio, pero nos dice fruto de un descenso del ingreso, la curva de demanda pasa a ser la siguiente. La oferta no varía.
Hallar el nuevo equilibrio, dice. Pero aquí nos dice solamente hallar el nuevo equilibrio en el anterior gráfico. O sea que aquí no nos piden en sí, digamos, eh, calcular otra vez el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Si no me equivoco acá. A ver, voy a fijar un momento esto. Mm, sí, ya. Entonces simplemente sería obviamente graficar este otro punto o esta otra ecuación. Tenemos acá la otra ecuación. Simplemente igual sería darle 2 puntos para hacer el gráfico, ¿no? Por ejemplo, cuando el precio es cero, aquí nos da que la cantidad es 12.000. Entonces, a ver, de 20.000, 5.000, que sería 15.000, 12.500 más o menos por acá daría ese punto. Y ahora también podemos hacer otro punto, podría ser cuando la cantidad demandada es cero. No sé, vamos a intentar sacar ese otro punto. 12.000 menos 2.000 precio de X. Simplemente acá se tiene que despejar el precio, que esto nos da que el precio, a ver, se van los ceros, queda precio 6. Entonces aquí ya tenemos el otro punto, por ejemplo, cuando la cantidad es cero, el precio es 6. Entonces aquí ya tenemos este otro punto y con esto ya podemos graficar la siguiente o la otra curva de demanda. Ahí más o menos. Aunque lo voy a hacer de otro color ese. ¿Dónde está? Aquí está. Uy. No, está bien. Y un poco más largo. Ahí ya está. Ya tenemos graficado la demanda 2. Este aquí vamos a poner. Uy. Vamos a escribir que este es la demanda 1 y este es la demanda 2. Entonces, como este de acá es el equilibrio 1 y acá hemos hallado, ¿no? Como decía, en el inciso hallar el equilibrio 2 en el gráfico. Pero como acá está medio, no nos dice explícitamente, ¿no? Que calculemos el equilibrio. No sé si sería mejor acá igual calcular este otro, ¿no? Porque simplemente sería hacer esto mismo de acá, pero obviamente en vez de ocupar el 20.000 menos 2.000 precio de X, ocuparíamos esta otra ecuación. Entonces, podríamos hacer eso igual. Vamos a apartarlo y podemos hacer eso entonces. Sería 12.000 menos 2.000 precio de X, que esto es igual a, como dice que en el mismo ejemplo nos dice, o en el mismo inciso nos dice, ¿no? Que la oferta no varía. Entonces, la oferta se queda igual y hay que hacer lo mismo. Aquí todos los variables, todo lo que tengan variable del precio tienen que ir a un lado y lo demás se va al otro lado. Nos quedaría 4.000 precio de X, que es igual a 12.000, y nos queda entonces que el precio es 12.000 dividido entre 4.000, que nos da que el otro precio de equilibrio nos da 3. Y que, ay,
Ahí está. Tenemos el siguiente precio de equilibrio. Y este precio de equilibrio ya sería reemplazarlo, ¿no? En cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces tenemos que la cantidad de equilibrio, aunque aquí sería más, sería mejor, ¿no? Colocar precio, bueno, precio de equilibrio 1 y en este cantidad de equilibrio 1. Y en todo caso este ya sería el precio de equilibrio 2 y la cantidad de equilibrio 2. Entonces aquí ya sería simplemente reemplazar por el 3, que es precio de equilibrio, y entonces nos queda que la cantidad de equilibrio 2 es igual a 6000. Y ahí ya tenemos del inciso, bueno, en todo caso este no sería el inciso B, todo esto junto. Y esto, donde todo esto ya sería el inciso B. Y ahora en el inciso C dice: explique qué ocurre con los nuevos precios y cantidades de equilibrio. ¿Qué sucede cuando, esto igual lo vimos en la anterior auxiliatura, si no me equivoco, era en el mismo gráfico, ¿no? Nos indica qué es lo que pasa cuando la demanda o la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda, como es en este caso. ¿Qué es lo que pasa con el precio y la cantidad de equilibrio? En el gráfico mismo nos dice que el precio y la cantidad disminuyen. Entonces, eso sería más o menos responder en el inciso C. ¿Qué es lo que pasa? Que el precio de, igualmente aquí no lo hemos calculado esto analíticamente, aquí nos podemos ver que el precio de equilibrio 1 era 5 y baja a 3. La cantidad de equilibrio era 10.000 y bajó a 6.000. Entonces, tenemos que el precio de equilibrio disminuye y la cantidad de equilibrio igual disminuye. Ya, ahora vamos con el número 17. Ya, este está más larguito. Y se suponga que el mercado de cuadernos está operando con las siguientes funciones. Nos dan una ecuación de demanda y una ecuación de oferta, donde Q de X es el número de cuadernos y precio de X es el precio del cuaderno. Determinar el precio vigente en el mercado si se observa que existe un excedente de 90 cuadernos. Ok, ya. Esto es como utilizando la fórmula del anterior, de un ejercicio anterior, ¿no? Por acá nos pide precio vigente en el mercado si se observa que existe un excedente. Aquí ya teníamos, ¿no? La fórmula del excedente, ¿dónde está? Acá está, que justamente el excedente es igual a la cantidad ofertada menos la cantidad demandada. Entonces, tenemos que el excedente, que es igual a la cantidad ofertada menos la cantidad demandada. Y acá simplemente se lo reemplazan, ¿no? Tenemos el excedente, que es igual a, ¿dónde está la cantidad ofertada menos la cantidad demandada, que en este caso es 120 menos 20 precio de X. Entonces, como aquí no los dan, ¿no? El excedente, porque dice existe un excedente de 90 cuadernos, entonces ya podemos reemplazar ese excedente por 40, por 90. Entonces aquí simplemente ya sería no buscar despejar el precio más 20 precio de X, simplemente se resuelve el paréntesis. ¿Y dónde está? Aquí está, menos 20 o más 20
queda 90, que es igual a 40 más 20, 60, precio de X, menos 120. Obviamente tenemos que igual acá buscar que el precio se vaya a un lado y lo demás al otro lado. Entonces tenemos 60 precio de X, que es igual a 90 más 120. Y hay que seguir resolviendo. Precio de X a 210. Y aquí ya es con calculadora 210 dividido en 360, que nos da 3.5. Tenemos en el inciso A que cuando hay un excedente de 90 cuadernos, el precio es 3.5. Ese es el precio. Aquí está el resultado del inciso A. Ahora dice en el inciso B, el excedente que obtendrá el consumidor en equilibrio. Ya. Para sacar esto, lo que nos pide que es el excedente que obtendrá el consumidor en equilibrio, y en el inciso C que es más o menos lo mismo, pero nos dice excedente que obtendrá el productor. Nos conviene más que todo hacer la gráfica para entender, porque tenemos que ver una parte que es para hallar un área de un triángulo, que es normalmente, o al menos en los exámenes, si es que pide esto, siempre va a ser el área de un triángulo. Entonces, lo primero sería graficar esto, graficar el equilibrio, graficar ambas ecuaciones. Entonces, podemos poner que cuando el precio sea cero, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí lo podemos poner de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, 100, acá será 120. Acá tenemos el primer punto. Y cuando la cantidad sea cero, igual aquí, esto normalmente sería hallar esos dos puntos, ¿no? Si no quieren hallar el equilibrio así. Lo que sería aquí primero hallar el equilibrio de esta forma, pero para hacerlo más corto, se hace hallando esos dos puntos, cuando el precio es cero y cuando la cantidad es cero. Con eso se hallan los dos puntos. Y con eso ya se tiene la gráfica. 120, aquí entonces tenemos que el precio es 6. Y acá puede ser cualquiera nomás. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y aquí 6. Que ya tenemos ya para hacer la gráfica. Gráfica de la demanda. Y ahora el siguiente, bueno, este es cero. Cuando el precio es cero, la cantidad es cero. Cuando el precio es, como esto está puesto de 20 en 20, entonces nos quedó más fácil. Digamos, por ejemplo, cuando el precio es 2, la cantidad ofertada es 80. Entonces, a ver, 20, 40, 60, aquí está el 80 y aquí está el 2, precio 2. Entonces, aquí ya tenemos los dos puntos, porque cuando el precio es cero, la cantidad igual es cero. Entonces, aquí ya tenemos los dos puntos. Y ya tenemos ahí el gráfico del equilibrio. Para entenderle más que todo a esta parte, cuando nos dice excedente de consumidor y excedente productor, hay que hacer el gráfico porque hay que entender más o menos de dónde sale. Porque normalmente la ecuación del excedente del consumidor, excedente del consumidor es igual a la base por altura y todo esto dividido entre 2. Pero
la base de en el excedente del consumidor es la cantidad de equilibrio. En cambio, bueno, tanto en el excedente del consumidor y en el excedente del productor, la base es la cantidad de equilibrio. Y el excedente del productor, que en este caso es lo mismo, base por altura. Y todo esto divide entre 2. Donde tanto este como este es la cantidad de equilibrio. Lo que varía siempre es la altura en ambos, porque justamente en este punto acá, aquí, esto es los dos triángulos que se forman. Entonces, obviamente es el área de esto es lo que tenemos que encontrar, porque esto de acá es conocido como, este es el excedente del consumidor y este otro triángulo acá, todo esto es el excedente del productor. Entonces justamente se tiene que hallar el área de estos dos triángulos, que se halla de esta forma, el base por altura dividido entre 2. Como acá no lo hemos hallado más que todo haciendo el gráfico, porque aquí hemos puesto que el precio es 2 y la cantidad ofertada es 80. Porque si nos damos cuenta, igual si reemplazamos el precio 2 en la demanda, nos da 20 por 2 es 40, 120 menos 40 y es 80. O sea que la cantidad de equilibrio esta es 80. Aquí igual, aquí pueden hacer igual esto de hallarlo de forma analítica, simplemente esto es para hacerlo más rápido. Y ahora lo que nos toca es calcular, porque el excedente del consumidor tenemos que es la base, que hemos dicho que es la cantidad de equilibrio, entonces 80 por la altura. La altura que en este caso es de acá, uy, no sé por qué se hizo este color, no. La altura es toda esta parte de acá, del 6 al precio 2. Entonces, cuando es el equilibrio del consumidor o el excedente del consumidor, tenemos que restar el precio cuando la cantidad, es que todavía no sé dónde lo puedo anotar. Mm, o al menos para calcular el excedente tanto del consumidor como el del productor, siempre primero tienen que buscar un punto, que en este caso es acá cuando la cantidad demandada es 0. Y si se dan cuenta, para cerrar este triángulo de la curva de la oferta, se buscó cuando el precio es 0. Entonces, justamente, estos dos puntos son los necesarios para calcular esto, porque al hacer esta parte de acá, la altura, se tiene que hacer el 6 menos el precio de equilibrio. Pero como el precio de equilibrio ahí ahora hemos encontrado que es 2, entonces se queda de esa forma. Y todo esto tiene que estar dividido entre 2. Y aquí ya simplemente calcular el excedente del consumidor, que es igual a 6 menos 2, aquí es 4. 4 se puede simplificar con este, entonces 80 por 2, 160. Si ya tenemos el primero. Y ahora en el excedente del productor tenemos la misma, ya,
tenemos la base que es igual a 80 por la altura, que en este caso ya sería diferente, porque sería desde el precio de equilibrio hasta el siguiente punto, ¿no? Que en este caso es cuando intersecta en el punto 0, 0, entonces podemos decir que es 2 menos 0, pero como simplemente se puede traducir a que es 2. Y todo esto dividido entre 2, que justamente se puede simplificar con el de arriba, y entonces queda que el excedente del productor es igual a 80. Esto hay que acomodarlo. Y aquí está el resultado de el inciso C y el inciso B. Este es del inciso B y este es del inciso C. Un resumen es que obviamente primero tendrían que buscar tanto el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, que aquí lo hemos hecho un poco más directo. Y el siguiente sería encontrar un punto donde aquí nos quede, digamos, un triángulo. Normalmente para hallar ese punto se tiene que buscar cuando el precio es cero o cuando la cantidad es cero en el caso de la demanda, y para la oferta sería cuando el precio es cero. Eso es normalmente, porque si se dan cuenta es la parte donde intersecta el eje, que en este caso es el eje del precio, y en la oferta está intersectada en el eje de la cantidad. Entonces, cuando pida siempre el excedente del consumidor y excedente del productor, sería buscar primero el precio y la cantidad de equilibrio, y el siguiente sería buscar el otro punto, que es cuando se tiene que reemplazar la cantidad demandada en cero y el precio en cero, pero para la oferta. Obviamente aquí ya se tiene esos dos puntos, ya tenemos graficado esos dos triángulos, y ya con esos dos triángulos se saca el área de ese mismo, y ya se saca tanto el excedente del consumidor y del productor. El número 18. Ya, número 18 nos dice, suponga que la demanda del azúcar es de una ecuación de demanda y la oferta es una otra ecuación, donde Q, QD y QS es igual a quintales de azúcar demandadas y ofertadas por día, y P es el precio. Determinar el precio vigente en el mercado si se observa que existe un excedente de 3 quintales por día. O sea que esto es otra vez usar la fórmula del excedente. El excedente hacemos que es cantidad ofertada menos la cantidad demandada. Y simplemente acá ya se lo reemplaza por las ecuaciones. Cantidad ofertada es 0.25P menos la ecuación de la demanda, que es 60 menos 0.5P. Y aquí simplemente ya sería, ¿no? Como aquí ya nos dice, existe un excedente de 3 quintales, entonces el excedente es 3. Así que simplemente eso sería colocarlo, reemplazar ese excedente por el 3. 0.25 menos, que sería menos 60 más 0.5. 5P. Y aquí me faltó colocar la P. P. Y lo mismo sería, ¿no? Ir buscando despejar
despejar el precio. Quedaría 0.25 más 0.5 P. Aquí otra vez me olvidé el P. Entonces tenemos que 0.25 más 0.5, 0.75. Y en el otro lado tenemos 63. 73 que es igual a 0.75 P. Entonces tenemos que P es igual a 63 dividido entre 0.75, que esto nos da igual a 84. Entonces tenemos que el precio es igual a 84. Y ahí está, ya tenemos el número 18. Aunque a ver, esto no sé si lo tenemos harto espacio, no tenemos mucho espacio. A ver, la 19, ¿qué tan largo es este? No es tan largo. Lo podemos trasladar aquí para que no ocupe mucho espacio. Ya. A ver, el número 19. Este es un ejercicio un poco más corto. Ya. Una empresa dedicada a la fabricación de celulares tiene la función de demanda del mercado. Tenemos aquí toda la función. Nos puede determinar el número de unidades que deberá vender para obtener un ingreso total de 150. Ya acá otra vez ya tenemos que usar la fórmula del ingreso, que ya sabemos que el ingreso es igual a precio por la cantidad. Y como ya no nos lo dan aquí la información del ingreso, tenemos que 150 es igual a precio por cantidad. Y como la cantidad ya la tenemos igual expresada acá en la función de demanda, entonces simplemente lo reemplazamos. Es 80 menos 10 por P. Tenemos 150 que es igual a 80P menos 10P. Bueno, esto no sé cómo ponerlo acá. P al cuadrado. P al cuadrado. Y aquí ya simplemente sería despejar P. Pero como tenemos un al cuadrado, entonces se quedaría 10P al cuadrado menos 80P y más 150, todo esto igualado a 0. Y acá me olvidé colocar el al cuadrado. Y acá podemos sacarlo por la fórmula cuadrática, pero acá obviamente para hacerlo más fácil, todo esto lo podemos dividir entre 10 para simplemente quitar los ceros. Todo esto dividido entre 10 y nos quedaría P al cuadrado menos 8 más 15 igual a 0. Ahí para que nos quede más ordenado y menos dificultoso. Y aquí se me fue una P. Aquí está, menos 8P. También podemos hacer por factorización. Hay que buscar dos números. Primero P y el otro P. Tenemos que buscar un número que multiplicado de 15 y sumado restado de 8, que es 5 por 3. Pero entonces quedaría menos 5 y menos 3. 5 por 3, 15, menos 8. Y ya está. Esto obviamente con la fórmula cuadrática debería darle el mismo resultado, ¿no? Simplemente reemplazando eso. Ya tenemos estas dos. Tenemos que precio 1. Está muy arriba. Precio 1 menos 5 es igual a 0. Entonces, precio 1 es igual a 5.
Y también tenemos que precio 2 menos 3 es igual a 0 y el precio 2 es igual a 3. Ya tenemos esos dos puntos. Entonces dice, se pide determinar número de unidades. Entonces simplemente sería reemplazar estos dos, reemplazarlo en la ecuación de la demanda. Entonces quedaría cantidad 1 que es igual a 80 menos 10 por precio. El precio 1 que en este caso es 5. Esto nos quedaría cantidad 1 que es igual a 80 menos 50, donde cantidad 1 es igual a 30. Y lo mismo para cantidad 2 que es igual a 80 menos 10 por el precio 2 que es 3. Mismo cantidad 2 es igual a 80 menos 30 nos da cantidad 2 que es igual a 50. Y aquí están los dos. Estos ya serían los dos resultados finales. Porque igual esto obviamente se puede comprobar, ¿no? Porque nos pide determinar el número de unidades que deberá vender para obtener un ingreso total de 150. Obviamente que si nosotros multiplicamos la cantidad 1 por el precio 1, tiene que dar 150. Lo mismo es si multiplicamos precio 2 por la cantidad 2, debe dar 150. Esa es la forma de este, verificar, ¿no? Si está bien. Número 20. Suponga que el mercado de un determinado bien esté compuesto por las siguientes funciones: la cantidad demandada o la ecuación de demanda y la ecuación de oferta. Trata de determinar el precio vigente en el mercado si se observa que existe una escasez. Ya tenemos, ¿no? La fórmula de la escasez. La escasez es uy, igual a la cantidad demandada menos la cantidad ofertada. Y lo mismo que hacíamos con el excedente, ¿no? Pero en este caso, reemplazar el escasez, 60, la cantidad demandada menos ese 1 dividido entre 0.05, eso lo pueden hacer en la calculadora, ¿no? A no estar poniendo eso fracciones. 1 dividido entre 0.05 da 20, entonces 20 precio. Todo esto tiene que restar a la cantidad ofertada, que es 1 dividido entre 0.025p. Eso es 0.025p, da 40, menos 40p. Y aquí simplemente resolver. 60, que es igual a 120 menos 20p. Todo esto menos 40p. 60 es igual a 120 menos 20 menos 40 menos 60p. Y aquí ya simplemente sería despejar el precio. 60p va a pasar al otro lado como positivo. 120, 60 pasa al otro lado, así que se queda como menos 60. Tenemos que 60p es igual a 120 menos 60, aquí es 60. Entonces tenemos que el precio es igual a 1. Y ya está. Tenemos el resultado, el precio vigente cuando hay una escasez de 60 unidades, el precio es 1. Ya, a ver el 21.
Dice, considera el mercado de poleras de Blooming en el que la oferta está representada por la función donde pues, el precio en el mercado hay dos tipos de consumidores, los deportistas y los hinchas. La demanda de los primeros puede expresarse mediante la función de demanda, en los segundos viene dada por la otra ecuación. ¿Cuál es el precio de equilibrio de este mercado? ¿Cuántas poleras compran cada uno de los consumidores indicados al precio de equilibrio? Ya. Como en este ejercicio nos dan solamente una función de oferta o una ecuación de oferta, pero dos ecuaciones de demanda, entonces lo primero sería hallar la demanda del mercado, ¿no? Porque nos dan dos. Entonces primero siempre debería sumar esas dos ecuaciones de demanda. Entonces nos quedaría que la demanda de mercado es igual a 200 menos P, que es el primero, todo esto sumado a la segunda ecuación de demanda, que es 120 menos 2P. Entonces tenemos que la demanda de mercado es 200 menos P. No, aquí no hay tanto lío, ¿no? Menos 2P. Y esto queda 200 más 120, 320 y menos 3P. Sí, aquí ya tenemos la demanda y lo que nos dice el precio de equilibrio. Entonces, tenemos que otra vez calcular el precio de equilibrio de forma analítica. En este caso sería igualar, igualar la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Entonces tenemos 320 menos 3P. Esto es igual a la cantidad ofertada 3P menos 30. Lo mismo que se viene haciendo, mandar todos los precios, todo lo que tenga la variable de precio a un lado y lo demás al otro lado. 120 más 30 y 3P más 3P. Nos quedaría 6P, que esto es igual a 320 más 30, 350. 350 dividido entre 6, que nos da, bueno, nos da un número fraccionario. Nos da 175 entre 3 o 58.33. Que el precio, bueno, el precio de equilibrio que es igual a 58.33. Y ahí está. Tenemos que el precio de equilibrio es 58.33, pero nos dice cuántas poleras compran cada uno de los consumidores indicados al precio de equilibrio. Entonces simplemente este precio de equilibrio hay que reemplazarlo en cada una de las ecuaciones de la demanda. Entonces simplemente sería cantidad 1, que es igual a 200 menos el precio, que es 58.33, que esto nos daría 200 menos 58.33, nos da que es 141.67. Que obviamente como no estamos hablando de poleras, no podemos, este, no hay no, .67 poleras, entonces esto vamos a hacerlo que esto sea aproximadamente 142 poleras. Y también la cantidad 2 sería reemplazar en la otra ecuación, 2 por 58.33, que esto nos da 120 menos 2 por 58.33. Y acá ya nos da
Eso tendría que salir, ¿no? A ver. Sí, nos tiene que salir 3.34. Aquí igualmente lo pueden hacer, ¿no? No hay punto 34 poleras, entonces. Un aproximado de 3, redondeándolo. Entonces, aquí ya tenemos el resultado de las demás preguntas. Ya está, número 21. A ver qué dice el número 22. Mercado de comercialización de computadoras se encuentra equilibrio otra vez. ¿Qué ocurrirá si el gobierno decide implantar un precio máximo? Ya este es uno nuevo en teoría. Ya este es otro. Diferente, dice. Esta tenemos oferta y demanda. Uy, ¿dónde lo copió? Tenemos este y tenemos este de acá. Otra vez nos pide equilibrio de mercado analítica y gráficamente. Ya. Otra vez hay que igualar la cantidad con la cantidad demandada con la cantidad ofertada. Entonces quedaría 800 menos precio de X, que es igual a 2 precio de X menos 400. Hay que hacer el mismo procedimiento, mandar todos los precios a un lado. 800 más 400, que esto es igual a 2 precio de X más precio de X. Que nos quedaría 1200, que es igual a 3 precio de X. Y 1200 dividido entre 3, que nos da 400. Entonces tenemos que el precio de equilibrio es 400. Y esto obviamente se lo tiene que reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones para hallar la cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio, que es igual a, o sea, 800 menos 400. Entonces tenemos que la cantidad de equilibrio es igual a 400. Ya tenemos, obviamente que esto para asegurarnos que esté bien, podemos reemplazarlo en la de oferta en este caso y tendría que darnos dos mismos, ¿no? Si reemplazamos, por ejemplo, ese 400 acá, 2 por 400 nos da 800, 800 menos 400 nos da 400, la misma cantidad de equilibrio. Y ahora nos dice analizar qué ocurrirá en el mercado si el gobierno decide implantar un precio máximo de 350 unidades. Para acá no está, porque aquí primero tendríamos, ¿no?, que graficarlo, pero como eso ya saben hacer, entonces podemos hacerlo más, bueno, este es el inciso A, más rápido. ¿Qué tenemos en el inciso B? ¿Qué fue lo que estuvimos siempre comentando? ¿Qué pasa cuando el precio está por debajo del equilibrio? Y estar por debajo del equilibrio se refiere, ¿no?, que es menos al precio de equilibrio. Entonces, como aquí nos dice, si el precio es 350, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando se implanta un precio que está por debajo del equilibrio? ¿Qué es lo que ocurre en el mercado? Ocurre una escasez. Acá vamos a poner, esto es menos que el precio de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se aplica un precio que está por debajo del equilibrio? Se genera una escasez.
Una escasez que esto obviamente se lo puede calcular, ¿no? Porque sabemos que la escasez es igual a cantidad de equilibrio menos, no, la cantidad demandada menos la cantidad ofertada. Y esto ya sería, ¿no? Reemplazarlo, que aquí nos quedaría 800 menos precio de X, todo esto menos 2 precio de X menos 400. Escasez que es igual a 800 menos, aquí ya podemos reemplazar el precio, ¿no? Como aquí no lo da, que es 350, menos 2 multiplicado por 350 y todo esto más 400. Y seguimos ya reemplazando, calculando 800, vamos a hacerlo más aquí, 800 menos 350 menos 2 por 350 y más 400. Nos da que hay una escasez de 150 unidades. Eso es el inciso B. Obviamente, acuérdense que en el inciso A pide el gráfico. Y como hicimos, ¿no? En el anterior, ¿dónde está el otro gráfico? Como hicimos acá, en el gráfico tiene que estar puesto, ¿no? Digamos, aquí está el equilibrio y 350 es el precio que nos dan en el otro inciso, entonces tenemos que hacer una línea que donde exprese el precio a 350. Sí, simplemente para que se vea qué es lo que ocurre, ¿no? En el mercado gráficamente. Y en el inciso C dice cuánto será el gasto del gobierno si se aplica un precio mínimo de 450. Si no me equivoco, esto tiene una fórmula. Sí, aquí está. Cuando nos pide gasto del gobierno, el gasto del gobierno tiene otra fórmula. Tenemos que el gasto del gobierno es igual al precio mínimo por el excedente. Esa es la fórmula del gasto del gobierno. Como en este caso nos dan, ¿no?, el precio mínimo, que es 450. Acuérdense, igual esto cumple, ¿no?, la teoría, que si nos dan un precio que está por encima del equilibrio, ¿qué es lo que pasa? Ahí se genera un excedente. En este caso, como 450 es mayor que el precio de equilibrio, entonces se genera un excedente y ya simplemente sería calcular el gasto del gobierno, ¿no? Gasto de gobierno es igual al precio mínimo, que es 450. Todo esto tiene que estar multiplicado por el excedente, que el excedente ya sabemos que, ¿dónde lo puedo anotar? O lo tengo acá arriba. ¿Dónde tengo el excedente? Aquí está. Tenemos que el excedente es igual a la cantidad ofertada menos la cantidad demandada. Y ya tenemos el excedente. Entonces tenemos la cantidad ofertada de 2, precio de X, pero aquí ya podemos reemplazarlo por 450, menos 400. Uy, creo que sería mejor hacerlo primero el excedente acá, aparte. ¿Dónde lo puedo hacer? Yeah. El excedente tenemos que es igual a 2 precio de X menos 400. Todo esto tiene que restar a la cociente de la demanda, que es 800, menos precio de X. Y obviamente acá, como ya nos da el precio, 2 por 450 menos 400
menos 800 más precio de X, que es 450. Y ya todo esto se lo colocaría en la calculadora. 2 por 450 menos 400 menos 800 más 450 nos da un excedente de 150 unidades. Ya tenemos el excedente, que esto ya se lo trae acá. 450 entonces por el excedente, entonces tenemos que el gasto del gobierno es 450 por 150, que es 67.500. El gasto del gobierno es igual a 67.500. Y aquí ya tendríamos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ni modo. Tendríamos que el gasto del gobierno es 67.500. Y aquí está el resultado del inciso C. Era el C, ¿no? Sí, el C. Uy, quedan muchos todavía. Mm, Dice, si el mercado de celulares está representado por las siguientes funciones, se pide indicar la situación del mercado de celulares y el gobierno regula un precio fijando el precio mínimo 150. Aquí hay que hacer lo mismo que en el anterior. Por ejemplo, primero tienen que encontrar, ¿no?, de forma analítica el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Eso es lo primero. Después, obviamente, como aquí nos da un precio, tenemos que verificar si este precio acá está por encima o por debajo del equilibrio, aunque normalmente si aquí dice precio mínimo, está por encima del equilibrio. Y si es máximo, está por debajo del equilibrio. Así que eso primero tendrían que hacer, sacar el equilibrio del precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Luego, obviamente, en el gráfico hay que especificar o hay que verificar si es que este precio de acá está por encima o por debajo del equilibrio, y dependiendo que si está por encima del equilibrio es un excedente y si está por debajo del equilibrio es una escasez. ¿Y esto por qué dice qué efecto provocará para el Estado? Ah, ya. Aquí en el mismo inciso ya lo dice. Cuando, cuando, eh, cuando se genera, ¿no?, un precio mínimo, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Es que el gobierno es que está beneficiando al productor, porque obviamente, a ver, en este caso acá, ¿dónde está? En este caso teníamos, ¿no?, que el precio de equilibrio era 400, pero ¿qué pasa cuando se impulsa un precio mínimo, que en este caso el precio mínimo es mayor al equilibrio? ¿Por qué pasa esto normalmente o por qué sucedería al añadir un precio mínimo? Es porque el gobierno en sí está ayudando a los empresarios, a los productores. Entonces, de esta forma, el gobierno gasta dinero, obviamente, para invertir en los empresarios. Por eso es que dice que hay un gasto del gobierno. Por eso es que primero, cuando hay un precio mínimo, se genera un excedente y eso implica que es lo que gastó el gobierno. Al menos eso es teóricamente. Por eso es que en el inciso B dice qué efecto provocará para el Estado. ¿Qué efecto es que tiene un gasto el gobierno? Y aquí obviamente en el inciso B nos pide obviamente otra vez calcular el gasto del gobierno. Eso ya, como es lo mismo que el anterior ejercicio, ya no lo vamos a hacer este. El mercado de pendrive representado por las funciones de demanda-oferta. Aquí ya habla de impuesto. Mm, Todo esto igual es un impuesto, ¿no?
Mm, ya de estos, cualquiera uno de estos vamos a hacer. A ver, vamos a ver lo siguiente. Dice, para el estudiante, detención del mercado, si el gobierno aplica un precio máximo. Aquí es lo mismo que, que este último, uy, que este último que hicimos, solamente que obviamente aquí igual, ¿no? Nos dice que ocurrirá implantar un precio máximo. Otro punto, cuando dice que el gobierno aplica un precio máximo es para ayudar a los consumidores y cuando aplica un precio mínimo es para ayudar a los productores. Eso nomás es más teórico, que creo que igual una pregunta así entra en el examen teórico, que por si acaso el examen teórico es por Google Form y son seleccionar, ¿no? Opciones. Así que en este, en el 26 es lo mismo, ¿no? Aplicar un precio máximo, ¿qué es lo que pasa? Hay que hallar la escasez. Después dice el gasto del gobierno, aquí lo mismo, ¿no? Nos pide hallar el gasto del gobierno. Primero sería hallar el excedente con el precio mínimo y después ya sería aplicar, ¿no? La misma fórmula esta de el gasto del gobierno. Y graficar con la aplicación del precio máximo y mínimo. Aquí lo mismo. Hay que graficar el equilibrio y luego con el precio máximo que es 15 y el precio mínimo que es 25, hay que hacer lo mismo que hicimos acá en este otro ejercicio, al menos en la parte gráfica, ¿no? Teníamos un precio mínimo, este es el mínimo y este es el precio máximo. Lo mismo hay que hacer, así dos líneas que especifiquen dónde sale un excedente y dónde sale una escasez. Ese es en el número 26. Y ahora en el 27. 27 es igual con impuesto. Después, ¿qué más? A ver, precio, cantidad de equilibrio previa por ejemplo, este inciso A solamente nos pide precio y cantidad de equilibrio normal, así sin el impuesto. Y ahora dice calcular el nuevo precio y cantidad de equilibrio en el mercado. Esto ya es otra cosa. Y la incidencia del impuesto, esto ya es otra cosa. Ya vamos a hacer de este de acá, número 24. Ya. Primero dice, gobierno, ya han avanzado impuestos, ¿no? O todavía. Al menos han hecho algún ejercicio con impuestos o no. No sé si ahí en el chat lo pueden poner. Un impuesto específico de 3 unidades. A ver, número 24. ¿No han hecho todavía ejercicio? Pucha, entonces tendríamos que dejarlo hasta acá este. Porque si todavía no han avanzado ni un ejercicio, no sé, no tendría mucho sentido. Porque por eso no hemos hacer hasta el 27 porque esto de elasticidad viene después de los impuestos, así que esto todavía. Entonces hasta acá nos vamos a quedar. Ya para la siguiente ya haríamos un ejercicio de impuestos y, y a esperar a que termine elasticidad porque pucha, falta harto todavía. Hasta acá nos vamos a quedar. Vamos a detener esto.
Ya está. No sé si tienen alguna pregunta, algún ejercicio, igualmente si es que igual tienen alguna duda de otro ejercicio que no hayamos hecho, por privado me lo pueden hacer, eso no hay problema. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, hasta acá nos vamos a quedar. Nos vemos ya la siguiente semana, yo creo. Listo, sí. Hasta luego.